Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir nuestros ojos y poder contemplar todos estos privilegios que tú nos concedes, el aire, la luz el aire que respiramos, la luz que nos permite vernos y la bendición de poder reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Permite que podamos aprovechar este tiempo, que podamos glorificar tu nombre con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y danos tu bendición en cada una de nuestras actividades. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. Más adelante en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Después, en 2 de Samuel, hay una serie es una historia larguita, entonces va a ser en el capítulo 7 una parte, en el capítulo 15, y ahí voy a cuidar el tiempo, me queda claro. Bien, hay una expresión que escuché hace tiempo, se la atribuyen al señor Carlos Jan González. Él decía que un político pobre era un pobre político. Me parece que está por ahí. Y debe entender que los personajes que están metidos en el servicio, en el político, a lo mejor yo lo entendí mal, pero tenían que tener recurso económico, tenían que tener poder, el poder económico. Y si no tienes poder económico, entonces no eres nada. ¿Sí? Ese nombramiento que pudieras tener, si no está acompañado, si no te aprovechas y si no te provoca riqueza, pues entonces como que estaba de más. Y un político pobre es un pobre político. Y entonces el nombramiento o las funciones o las responsabilidades, esas son secundarias. Lo que importa, lo que trasciende, lo que te hace, vaya, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Esa expresión, ¿y cuánto tienes, cuánto vales? Entonces la valía está en función de lo que tiene que ver con lo temporal. Y esa forma de pensamiento a veces nos acompaña. Y yo preguntaría aquí, ¿qué te hace hijo de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Qué te hace hijo de Dios? ¿Cuál es la convicción para ser hijo de Dios? ¿Qué te hace rey? Mira, San Juan capítulo 1, verso 11, viene una expresión, dice, a lo suyo vino, se refiere al Señor Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es en su momento, el pueblo de Dios, los judíos no recibieron al Señor Jesús, no lo reconocieron como al Hijo de Dios, no le dan el trato de Mesías. Sí, lo ven como un profeta más en el mejor escenario, como un mensajero, como un emisario, como uno más, como Elías reencarnado dirían algunos, pero no lo ven como al Hijo de Dios. Pero dice la expresión, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibimos, no a los que vemos a Jesús. Ya les he dicho, a veces no es el Jesús débil, no es el Jesús apocado, no es el Jesús hijo de... No. El Hijo de Dios, cuando lo vemos, nos da la potestad, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad. ¿Qué me hace hijo de Dios? ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque a veces confundimos y decimos que todos somos hijos de Dios. No, creación de Dios sí, no lo ponemos en cuestión. Pero hijos de Dios, los que le hemos recibido, los que le vemos, los que le tratamos, los que nos comportamos, los que nos conducimos, sí, les dio la potestad. Tenemos la autoridad de ser hijos de Dios. Apocalipsis toca de nuevo ese punto, capítulo 1 de Apocalipsis, a partir del verso 5. Dice, Apocalipsis 1:5. Bien, y de Jesucristo, ¿sí?, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O una vez más viene esa expresión. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? Por Jesucristo, por su sacrificio, por su vida, queda claro, ¿sí? Y luego viene esa otra expresión, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otra vez, entonces somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes, tenemos esa investidura, tenemos ese nombramiento delante de Dios, reyes y sacerdotes. Cuando Dios ve a la tierra, si me aceptan la expresión, sí, cuando Dios ve a la tierra, ve reyes, en algunos ve reyes, en algunos ve sacerdotes. Entonces, delante de Dios soy un rey. Delante de Dios soy un rey. Y me debo comportar como un rey. ¿Cómo se comportan los reyes? Bueno, espérame, ¿cómo se comportan los reyes de los hombres? ¿Cómo se comportaban los reyes de los hombres? Abusaban, ostentaban el poder, sacaban ventaja.
Así se comportan. ¿Cómo se comportan los reyes de Dios? Ven por el desvalido, abren su boca por el necesitado, se atraviesan o dan su vida. Esa es la diferencia. Por eso hay esa expresión: ¿qué te hace rey? ¿Qué te hace rey? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No, aquí esa es otra historia. ¿Qué te hace rey? ¿Sí? ¿Qué me hace rey? ¿Qué me pone en posición de rey? ¿Qué hace que me comporte como rey? Porque humanamente hablando, soy sincero, yo no me siento muy rey. Yo veía este mensaje, así que diga yo, ¿cómo me siento rey? Me siento rey. ¿Te sientes rey? Tienes esa investidura, pero sientes esa investidura de parte de Dios. Te levantas en la mañana con esa sensación, con esa seguridad de que eres un hijo de Dios, de que eres un rey y un sacerdote de Dios, que eres realeza, que hay en ti sangre real, la sangre del Señor Jesucristo. Y mira, voy a llevarlos a una historia. Segunda de Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel toca la historia de los reyes. Conocemos al rey David, ahorita le llamamos Proverbios se le atribuye a Salomón, el hijo del rey David. Hemos oído acerca del rey David, ese David que se enfrentó a un gigante, ese David, bueno, hay un momento, segunda de Samuel capítulo 7, verso 1, ¿sí? Cuando él ya había afirmado su reino, él es un rey, ya había afirmado, y aconteció, se los leo, que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Continúa la historia y él toma la decisión de construirle una casa, ese templo de Jerusalén. Hasta el momento no había ninguna iglesia. Cuando uno piensa en iglesias, piensa en edificios, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera edificación? La que hizo David, o la que quiso hacer David, que luego concretó Salomón. Y surge en ese momento, cuando David dice: oye, yo habito en una casa y el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, está en una tienda, en una carpa. Pero bueno, mi punto está un poco antes. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Y ahí mismo en Samuel capítulo 7, verso 16, Dios le hace una promesa a David. Le dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro estará estable eternamente. ¿Sí? Tu trono estará estable eternamente. David recibe la promesa, David es rey, y David recibe la promesa de que su trono será estable, que su casa será estable. Le dice eternamente. Nunca va a faltar un descendiente tuyo en el trono. Nunca va a faltar un descendiente tuyo. Vas a tener paz, vas a tener estabilidad. Eres rey. Eso le dice a David. Pero bueno, 7 capítulos más adelante se da una situación. Entonces vamos a ver si lo llevo. David es rey. David es un rey estable. David tiene un reino estable. Y Dios se aparece y se revela a él y le dice: yo te escogí como rey, tú eres rey, tu casa está estable y no habrá algo que te inquiete. Tendrás un trono para siempre. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Casa estable y trono para siempre, eternamente. Bien. Pero luego en el 15 se da una situación. Uno de sus hijos, Absalón, uno de sus hijos. Esa es historia, se las leo. 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey, David, a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las ciudades, tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve.
en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurados él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos con todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, de la ciudad. Y trato de darme a entender. Ahí tienes a un rey escogido por Dios, ungido por Dios, un rey genuino, alguien que tiene un nombramiento, como nosotros tenemos hoy en día un nombramiento, se lo que mencionaba ahorita en Apocalipsis. Hemos sido llamados por Dios y hemos sido constituidos por Dios. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos esa investidura, ese nombramiento. Soy hijo de Dios. ¿Qué te hace hijo de Dios? ¿Las circunstancias temporales? No. ¿La realidad No. me hace o no hijo de Dios? Dice la expresión en Apocalipsis: nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué te hace rey? Las circunstancias. Ahí tienes a un David que fue nombrado rey, que fue ungido rey, que las circunstancias de pronto cambian, que uno de su propia casa se levanta contra él y el rey tiene que salir huyendo. El rey tiene que abandonar su reino. El rey se queda sin reino. El rey se queda sin palacio. El rey se queda sin trono. El rey se queda sin cetro. El rey se queda sin ejército y tiene que salir huyendo. Y sin embargo, cuando continúas leyendo la historia, le siguen llamando rey. Los que huyen con él le siguen llamando rey. La historia dura 3 o 4 capítulos. Te la adelanto. En algún momento Dios cumple su palabra, porque Dios tiene palabra, y él regresa y el enemigo huye. ¿Qué te hace rey? Lo económico. Es la sola palabra de Dios. David es alguien que se queda sin reino, humanamente hablando, y sin embargo la promesa de Dios sigue presentemente. No, dice: tendrás paz y un reino que dure para siempre. ¿Cómo concilias un reino que dura para siempre y al mismo tiempo saliendo? O sea, en ese momento tienes que huir. O sea, David tiene que salir de su propia casa, tiene que salir de su reino, tiene que dejar su trono, y las palabras: reino para siempre, casa firme, tendrás reposo, Jehová está contigo. Oye, pero me estoy quedando sin reino. ¿Qué les digo? Si Dios ha prometido algo, la promesa ahí está. Las circunstancias pudieran indicarnos que la promesa no se está cumpliendo. Las circunstancias pudieran hacernos pensar que Dios cambió sus condiciones, que Dios cambió sus reglas. Si quieres, ahorita servimos nosotros. Sí, ahorita ahí está bien. Sí, ahorita cómodo, si no te preocupes. Ahorita lo hacemos. Sí, no, termino pronto, de verdad. Sí. Las circunstancias no contradicen la promesa de Dios. La realidad humana no contradice, no debilita la promesa de Dios. ¿Tú crees que, cualquiera pudiera decir que David era rey porque tenía trono, que David era rey porque tenía un palacio, que David era rey porque tenía riqueza? No, era porque Dios así quería. Porque no está en función de lo que tienes, sino está en función de lo que haces. Somos reyes y sacerdotes, y cualquiera puede decir: oye, ¿cuál rey, cuál sacerdote? Hombre, pues si no estás viendo cómo estás. No, espérame. No es en las circunstancias temporales. No es lo que tiene que ver con lo temporal. Es lo que tiene que ver con las promesas de Dios hecho para nosotros. En ese momento David, de veras, no parece rey y le siguen llamando rey. Pareciera que la promesa de Dios no era, que se equivocó, que se confundió. Dios ha prometido cosas a nuestra vida que pareciera que, bueno, pues se me hace que Dios se equivocó, se me hace que yo entendí mal. Yo me imagino a David en ese momento, David saliendo de su casa con su esposa, con sus hijos, con todos los que le seguían, y continúa la historia, y sigue en el camino, lo apedreaban, lo abuchaban, lo escupían. Los que se portaron amigos con él en algún momento le negaban la entrada, o donde él llegaba le negaban la entrada. Personas que él había ayudado le negaban la entrada.
Porque claro, ahorita estás en desgracia. Entonces, pero más adelante dice que David llegó a un monte y adoró allí a Dios. Los que estaban con él seguían llamando rey. Él sabía que seguía siendo rey y él seguía adorando a Dios. Porque las circunstancias temporales, ¿no? Años después, muchos años después, tienes al Señor Jesús frente a Pilato. Y se acerca Pilato y le dice a Jesús: eres tu rey. Eres tu rey. No pareces rey. No luces como rey. No tienes lo que tiene un rey. ¿Eres tu rey? ¿Acaso eres tu rey? Y el Señor Jesús le contesta: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. No luzco como un rey para ti. Como hoy en día a lo mejor tú no luces como un rey para los que te rodean. Como de pronto pudieran no lucir como un sacerdote. Y de pronto a veces la familia es dura, y de pronto la familia pudiera no tratarnos como sacerdotes. Sin embargo, eres el sacerdote de tu casa. Y sí, pudiera haber ahí circunstancias en tu vida que pareciera que te debilitan como sacerdote. Pudiera haber algún pasado ahí en las cosas que hemos vivido que nos debilitan como sacerdote. Pero eso no te hace menos sacerdote. ¿Sí? David había pecado, David había cometido algunos deslices. Sin embargo, seguía siendo rey. Las circunstancias no te hacen rey. Las circunstancias no te hacen sacerdote. Es el sacrificio de Jesús. Es la promesa de Dios. Y David se mantuvo con la cabeza en alto. Se humilló cuando se tenía que humillar, pero nunca dejó de confiar en las promesas. Al final, léelo, te lo digo, no te lo voy a contar, léalo. Son capítulo 15, 16, 17, 18. Al final, él regresa y regresa más firme que nunca. ¿Qué te hace rey? ¿Qué te hace sacerdote? El llamado que Dios ha puesto. Las circunstancias pudieran hacerte dudar, pudieran debilitarte, y te repito, el mismo Jesús no parece rey, eres tu rey, o sea, es irónico, ¿no? Después, ¿eres tu sacerdote? De pronto la esposa pudiera decirnos: ay, ahora tú resulta que eres sacerdote, con todo lo que es. ¿Sí? Yo soy el sacerdote de mi casa, de mi familia. Y la misma promesa que hay para la casa de Jesús, que hay para la casa de David, perdón, está para nosotros. La misma promesa. Le dijo Dios a David: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. Fíjate, lo voy a repetir. Esto es una promesa que Dios le hace a David. Previo a eso, es decir, previo a tener que salir huyendo, previo a perder su trono, previo a que las circunstancias, previo a que los vientos fueran contrarios. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Trono estable eternamente. Pero es un trono que tiene que ver con el corazón, es un trono que no tiene que ver con las circunstancias. No hay forma de que tú juntes esta expresión, segunda de Samuel 7:16, y que tú juntes segunda de Samuel capítulo 15, verso 16, y el rey salió con toda su familia. ¿Cómo los juntas? Es para dudar de Dios. Pero cuando tienes fe, tienes seguridad. Y esta es una promesa, y se lo digo con toda convicción, como siervo de Dios, como pastor. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si le damos el primer lugar a Dios, si le has dado el primer lugar a Dios, dice aquí, a todos los que le recibieron, si has recibido el Señor Jesús en tu corazón, si le has dado la bienvenida al Señor Jesús en tu corazón, al Señor Jesús, no todo lo demás, lo de alrededor, no interpretaciones humanas, al Señor Jesús en tu corazón, sí, entonces te hace rey, y nunca en tu casa, nunca faltará ese rey que es el Señor Jesucristo, y siempre gobernará el Señor Jesucristo en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en todos los descendientes que tú no veas, porque no te va a tocar verlos, pero tendrás la convicción el día que te vayas, que nunca tu casa caerá, que tu casa siempre va a permanecer, que tu casa será estable, independientemente de las circunstancias temporales. Tu casa será estable y tu trono eternamente, porque el que gobierna es el Señor Jesús.
y el Señor Jesús gobierna. Eres tu rey, eres tu sacerdote. Escupían y abuchaban a David. Y sin embargo, la promesa sigue vigente. La promesa sigue vigente, de verdad. La promesa sigue vigente. ¿Qué te hace rey? La presencia de Dios. ¿Qué te hace rey? Jesús en mi corazón. Eso es lo que me hace rey. Ser hijo de Dios es lo que me hace rey. No para ensorbecerme, no para crecerme. Humanamente hablando, es un pobre político, es un político pobre. Un rey pobre no es un rey. Mi reina no es de este mundo. ¿Qué te hace rey? El Señor Jesucristo es el que te ha hecho rey. Y si Él te ha hecho rey y sacerdote, bienvenido a ese nombramiento. Y si lo pones en práctica, toda tu casa, por los años que nos queden y los siglos que Dios nos permita, hasta donde Él quiera, firmes, eternamente. David salió. ¿Qué te hace rey, David? La promesa de Dios. Y no los valores temporales, sino lo que verdaderamente trasciende, no en lo terrenal, sino en el nombramiento de Dios. ¿Sí? Vamos a orar, que así sea. Que podamos tener esa convicción y esa alegría y ese gozo y enfrentar cada mañana con esa seguridad de que Él nos hizo reyes y sacerdotes y tomar la responsabilidad diaria de ser el sacerdote de nuestra casa, el sacerdote de nuestra ciudad. ¿Sí? Ingeniero Leonel, nos dirige usted en esta oración y bendice los alimentos. Tu generosidad y tu misericordia para nosotros. Gracias, Padre Santo, por la potestad, Señor, de sabernos hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia, Señor, nos alcanza todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor, por tu amor y tu misericordia. El día de hoy, Señor, te damos las gracias por la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por los alimentos, Señor, que tú provees. Te pedimos por todo aquel que no los tiene, Señor. Pedimos también, Señor, por todos aquellos que amamos, donde quiera que estén, Señor, que tú estés con ellos. Gracias, Padre Santo, por las manos que han preparado estos alimentos. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.